La protagonista del íntimo Vilima de hoy es Antonina Carolo. Nació en Palermo, la capital de Sicilia, pero allí se siente como la última pieza de un puzzle equivocado. Llegó a Sevilla precediendo la pandemia como misionera de una iglesia evangélica en una de esas zonas de la capital que no visitan los turistas. Con estudios en alta dirección de empresa en la reputada Escuela de Negocios Bocconi de Milán, Antonina lo dejó todo: su iniciativa empresarial, el calor de una familia acomodada siciliana y la comprensión de un padre con códigos de honor férreos e inexpugnables para evangelizar en Sevilla. Antonina, enamorada del flamenco, da testimonio del carpintero de Nazaret como artista callejera. Probablemente la hayas visto bailando con la tabla de madera que encargó a otro carpintero, este de Sevilla, y que utiliza a modo de tablao y de púlpito. Haga frío, lluvia, viento o calor, mucho calor, proclama su fe en las escrituras y en el flamenco de manera impenitente. Su fe es de las que raramente se ven, por ser más de clausura que de procesión pública. Tras su aire de ejecutiva de consejo de administración, hay un relato con más penitencias que jubileos. Vive la vida con la seguridad de que todo saldrá bien, porque Dios aprieta pero no ahoga, y cuando menos lo espera, siempre llega un samaritano a devolverle una parte de todo lo que ella da con sacrificio, sufrimiento y abnegación. Antonina, ¿cuál es tu misión en la vida? Porque intuyo que tú te sientes convocada a algo, ¿no? Sí. Bueno, lo que soy llamada a hacer es poder ayudar a los demás. Realmente yo vi que luego mi vida se involucró más en eso, aunque si antes yo pensaba a mí misma, ¿no? Pensaba un poquito a ser empresaria, a trabajar, a tener una empresa toda mía. Luego pero la vida me se cambió de repente. Y entonces me di cuenta que el punto de la vida no es obtener lo que tú quieres, sino que poder ayudar a los demás. ¿Y eso cómo ocurre? ¿Ocurre de manera espontánea? ¿Tú sientes una llamada? ¿Tú escuchas una voz? Sí, bueno, ahora mismo de manera espontánea creo que es la vida que te lleva en una situación diferente, porque claro, mi recorrido era otro, o sea, mi recorrido era que yo trabajaba en una empresa de familia, estudié para quería transformar esta empresa de otra forma, ¿no? Pero al final, cuando me empecé a congregar con iglesia, empecé a descubrir más el evangelio y el sentido real de la vida, que no son las cosas materiales, las cosas efímeras, sino que otra cosa más. Desde ahí ya como que mi pensamiento empezó a cambiar y tuve que elegir en un momento dado. Cuéntame, ¿cómo es el lugar donde tú te crías? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es Palermo? ¿Cómo es...? Bueno, ¿cómo es Palermo? Palermo es una tierra seguro muy bonita, seguramente, pero claro, tiene su fama mala, pero tiene también su fama bonita, porque tenemos muchísima gente que ha muerto para lo derecho y para luchar también contra de lo que claramente sabemos todo el mundo de la mafia, ¿no? Lo que pasa es que yo empecé ahí a vivir en una familia normal, mi papá emprendedor, trabajadores, bueno, tenía una empresa, y mi madre una enfermera. Entonces, en el hospital, trabajaba para ayudar, ella ya. Así que es como que la cosa un poquito la tomé también de ella. Palermo es la capital de Sicilia. Sí, sí. Palermo es la capital de Sicilia, es una isla muy bonita, lo tiene todo, tiene playa, tiene montaña, y soy orgullosa claramente de ser palermitana, de ser de Palermo. Pero es verdad que luego es como que no me sentí identificada muchas veces en lo que era esa tierra, por muchísimas cosas. También por mentalidad, porque a veces era una mentalidad un poquito cerrada, y entonces siempre la gente te veía con ojos diferentes cuando tú hacías cosas diferentes, ¿no? Entonces la diversidad muchas veces no era vista como una cosa de valor, sino que de problema. ¿Es un lugar conservador? Sí, mucho. Sí, muchísimo. Donde la apertura de mente es algo que todavía se está viendo poquito a poco ahora, pero antes, bueno, es verdad que no soy tan grande de edad, pero es verdad que lo he vivido, o sea, he vivido
una vida un poquito cerrada, donde ya era difícil poder salir, por ejemplo, también de casa sola, tenía siempre que estar con otra persona al lado, con un hombre que te cuidara, o sea, también vengo de una familia donde mi hermano era muy celoso de mí y entonces yo no podía salir de casa. Si quería un hombre o un hombre me quería, bueno, el novio antes tenía que hablar con mi padre, con mi hermano y luego se podía venir cerca de mí, ¿no? Dices que es una sociedad que se parece mucho a una sociedad que tú conoces bien, que es la sociedad gitana. Gitana, sí, 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 parecemos como una comunidad gitana. También por esa cosa del conservadora, ¿no? Como de pensamiento, de costumbre, de familia, del hecho de querer mucho la familia, respetarla mucho y hacer alguna cosa hecha bien. Ujú. Y entonces tú tienes que tener cuidado porque es un poquito como la dignidad, ¿no? Eso se valora mucho en La dignidad, el la honor, dignidad, el honor. la palabra, Sí, la palabra. el compromiso. Somos muy de palabra. Si tú dices una cosa, esa se tiene que hacer y se tiene que cumplir. O sea, mejor que un contrato, vamos. Que la palabra lo tiene todo el valor. Entonces tenemos a Antonina Carollo, que es la menor de 5 hermanos, La penúltima. la penúltima de Sí. 5 hermanos. 6, porque una ya no hay más, no, Ujú. no está más, pero... Hija de un empresario adinerado, siciliano. Te vas a estudiar alta dirección de empresas a Milán. Ujú. Comienzas tu carrera como emprendedora, primero trabajando para otras firmas, luego creando tu propia empresa. Bueno, antes de llegar ahí, pero hay un pasado, porque yo empecé a 14 años a trabajar con la empresa de familia, realmente. Y entonces cuando era la edad donde yo tenía que estudiar, que hacer la vida de adolescente normal, yo empecé a trabajar porque mi padre tenía una necesidad en una de la tienda que él tenía. Y bueno, yo no lo pensé dos veces y me puse por ahí a ayudar a la familia, pero claro, yo en ese entonces estaba estudiando y estaba en una clase donde tenía luego que graduarme. Y desde ahí empecé a hacer una escuela para los trabajadores. Entonces conseguí el primer año, pero ya desde el segundo empecé con la escuela de los trabajadores a 14 años, teniendo todos mis compañeros que eran todos mayores, abuelitos, o sea, y yo era la única muy pequeña. Esas cosas me llevaban a un estrés enorme, porque claro, era muy pequeña, pero hacía demasiada cosa para mi edad. Era una persona muy hiperactiva y entonces, ¿qué pasaba? Que por la mañana yo me despertaba temprano porque tenía que estudiar, tenía que cumplir claramente la asignatura, ¿no? Entonces por la mañana tenía que estudiar, luego me iba al trabajo y por la noche tenía que ir a la escuela, porque era una escuela de noche. Y bueno, esas cosas las llevé para los 5 años, porque en Italia son los superiori, ¿no? Y luego desde ahí empecé a inscribirme a la universidad. Cuando empecé la universidad, claro, nadie lo quería. Nadie quería que yo me empezara este percurso porque me decía, pero ¿qué va a hacer? Tiene ya la empresa, trabaja con nosotros, o sea que no necesita eso. Pero tengo que agradecer siempre a mi madre porque mi madre me decía siempre, ahora lo tiene, ahora tiene la empresa, pero tú no puedes saber desde hoy hasta no sé cuántos años si la cosa sigue manteniéndose así o no. Entonces tú tienes que pensar a ti, tienes que crearte y abrirte camino. Y entonces hace todo lo que tú puedes en tu mano de hacer. Y realmente eso lo agradecí mucho porque a mí me encantaba estudiar, ¿eh? Vamos, yo soy muy curiosa, me encanta estudiar, conocer, aprender. Y luego de allí tuve que elegir, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Idioma, porque me encantaba la idioma, quería viajar, o voy a hacer algo de empresarial, ¿no? Entonces digo, bueno, la idioma yo siempre la puedo estudiar por mi cuenta, pero algo de empresarial es un poquito más difícil, entonces voy a empezar esa carrera. Y fue ahí que me inscribí a la Universidad de Palermo, una universidad muy difícil, y lo digo de verdad con todo el sentido porque sigo escuchando historias de personas que claramente estudian por ahí y es muy, muy difícil poder conseguir un título porque pues todas las cosas que pasan por detrás. Y luego cuando acabé, entonces tomé
mi graduación por ahí y todas las cosas, elegí de ir en una de las mejores escuelas de Europa, que es la Bocconi, para conseguir claramente mi estudio de empresariales. Ujú. ¿Tu madre es evangelista? Sí, ¿Tu padre no? no, ¿No es religioso? no. Tú participas en la iglesia evangélica de Palermo Ujú. y llega un momento en el que el pastor te encomienda una misión. No la de Palermo, cuando yo estuve en Milán. Cuando yo estuve en Milán para hacer el máster en la escuela en Bocconi, ahí, claro, me congregaba con una iglesia local de ahí. Y bueno, yo veía siempre que era muy eficiente, ¿no? Que siempre trabajaba, siempre estaba ahí, orando, ayudando, lo que sea, hasta llegar un momento que yo tenía que hacer un viaje para toda Italia y también en Albania. Y entonces fue en ese momento que yo dije, mira, yo me voy a apuntar y cuando vaya a hacer este viaje de misionero, que era 80 chicos, con 2 bus, dando la vuelta por toda Europa, yo me voy a añadirme, ¿no? Y fue en ese momento donde realmente mi vida cambió, porque en este entonces la temporada era agosto. Yo no me lo puedo olvidar porque en ese momento me llamó una multinacional para poder trabajar con ellos. Y entonces, claro, había superado todo el test, todas las cosas, el proceso selectivo, lo superé todo, hasta llegar al momento que, claro, tenía que empezar a trabajar, era como district manager, y entonces viajar por todo el mundo, tenía ya algunos programas ya hechos que tenía que cumplir, y la cosa coincidía con mi viaje en Albania y en Europa con los misioneros. Y claro, yo solo di una palabra a ellos, o sea que no había contrato, pero como te dije antes, para nosotros una palabra vale más que un contrato. Entonces yo me había apuntado a eso y como una loca en ese entonces, pero es que lo percibía, lo sentía que tenía que hacer, le dije a ellos, mira, que yo no puedo seguir, tengo que hacer otra cosa. Y ellos, claro, era muy ilusionado porque decía, ay, que nosotros necesitamos personas como tú en la empresa, ay, de verdad, vamos a esperar que tú vas a regresar para poderte añadir otra vez. O sea, eran muy... Pero al final mi vida cambió por completo. Y entonces, cuando regresé de este viaje de misionero, el pastor que estaba en esa iglesia, un día así, un día al caso, me dijo... Me llamó por apellido, Carollo, prepárate porque vamos a abrir una misión en Sevilla y la vas a llevar tú. ¿Y tú conocías Sevilla de algo? ¿Te sonaba? No, yo estuve solo una vez porque yo bailaba flamenco. Yo empecé con el flamenco también que tenía 20 años, o sea, era pequeña. Y vine una vez por una semana para hacer un curso, pero claro... ¿Pero aquí a Sevilla? Aquí en Sevilla, sí, pero claro, no conocía más nada porque vine solo por ese entonces. Pero tú bailabas flamenco como yo tengo apuntado a mis niños al karate, ¿no? O sea, una cosa como de academia, como, ¿no? Como, bueno, sí. Como hobby, ¿no? En ese entonces, cuando yo estaba en Italia, sí era un hobby. En aquella época, sí. Era un hobby porque, claro, me gustaba. Era una cosa que yo conocí cuando tenía 4 años por mi primer viaje en Madrid. Fue ahí que conocí el flamenco. Claro, esa cosa me llevó dentro de mí una pasión, un amor que no lo podía explicar. Era muy pequeña, entonces esa cosa no la podía transmitir. Pero... Entonces tenemos que tú con 4 años visitas España, te entra un amor, una pasión por España, tú empiezas a aprender flamenco en Italia y de repente un pastor te dice que tienes que hacer una misión en Sevilla. Es así. Sí. Cinderella, de Lionel Richie, es tu primera selección musical. Cinderella es Cenicienta en inglés. Sí. ¿Te sientes una Cenicienta tú? En aquella época un poquito sí, porque era como que tenía demasiado sueño, pero estaban todos bloqueados dentro de una cama. Porque realmente yo vivía como, ¿sabes? Vivía en el trabajo, pero luego lo pasaba en mi cama llorando por la noche, porque decía, pero esa qué vida es lo que estoy haciendo. Tenía esa inquietud de una pasión, de un amor, de una tierra que no conocía todavía, porque la vi solo una vez cuando tenía 4 años. Y esas cosas me las llevé por mucho tiempo, por toda mi adolescencia. Y entonces como que en ese entonces, cuando
empecé a escuchar esta canción, era como que en la noche me ponía ahí a escucharla y llorando porque decía, uy, y que me siento así, ¿no? Me siento como un amor, porque claro, habla de amor, pero para mí todas las canciones que yo escuchaba de amor era en referencia a una tierra, no a un hombre. Ahora vamos a hablar de tu comienzo como misionera aquí en Sevilla, pero permíteme que te diga antes que no he conocido muchos ni muchas misioneros ni misioneras, pero conociéndote, viéndote, no responde al prototipo. al estereotipo de Claro. misionero o misionera que cualquiera podría tener en la cabeza. Ujú. Eso eres consciente. Claro que sí, lo sé. Por eso he tenido también problemas para eso, ¿eh? Que no es todo simple. No es todo simple. Tampoco a veces no te han reconocido para eso, porque claro, además bailo flamenco, soy artista callejero, o sea, tengo una vida que es totalmente diferente de lo que es, como has dicho tú, el estereotipo de... Porque tú llegas a Sevilla como misionera, Ujú. los misioneros no tienen un sueldo, no está No. retribuida su No, labor. no. Y tú, bueno, tenías tus ahorros Sí. de tu trabajo en Italia, empiezas a mantenerte en Sevilla con esos ahorros que tú traías de Italia y empiezas a mover tu currículum como alta dirección de empresa, que es lo que tú habías estudiado Sí. en Milán, en la Bocconi, y te dicen que es Era demasiado titulada. Demasiado. sobrecualificada. Sobrecualificada, sí. Demasiado. Tenía demasiado título para lo que yo pedía de trabajo, ¿no? Ujú. Pero claramente era lo que yo había estudiado. Y digo eso, pero ¿qué pasa? O sea, que yo he estudiado para eso. ¿Cuál es el Entonces, problema, no? ¿cuál es el problema? Que entonces no tenía que estudiar porque perdí todo ese tiempo. ¿Para formarme para qué? Si ahora me dice que soy sobretitulada. Y entonces empecé a hacer 3 currículum. Y lo cambié. O sea, en España... Empezaste a quitar titulación. En España ya daba la vuelta 3 personalidades mías. O sea, en Claro, una no claro. tenía nada. Claro. Nada. O sea, no sabía hacer nada. En el otro tenía, bueno, una titulación y en el otro tenía toda la graduación y todo lo que hice, el curso y todo. Echaste como 3 cañas, ¿no? De pescar, Sí, ¿no? sí. Pero nada de ¿No eso. pillaste nada? Ni siquiera con la que no tenía nada. Con nada, porque tampoco para ir a trabajar en un bar necesitaba saber hacer copa. Y yo, claro, yo soy muy sincera, yo no le voy a decir, sí, que yo sé hacer copa, porque claro, la gente me decía, pero que tú dígale que sí. Yo digo, pero que yo no lo sé hacer, lo tengo que aprender. Claro. Entonces dije, mira, es que no sé, pero lo puedo aprender rápido, que yo soy lista, lo puedo hacer. Y no. O sea que teníamos a una misionera italiana sobrecualificada académicamente, buscando trabajo como camarera poniendo copas en los bares y tampoco. Tampoco. Y llega un momento en el que se te acaba el dinero. Sí, bueno, que eso realmente pasó casi rápido, porque piensa que cuando yo estuve en Milán, ya yo de ahí vivía un poquito de ahorro, ¿no? Porque claro, empecé a trabajar, pero la vida en Milán era muy cara. Yo hacía trabajo para ir adelante, o sea, los alquileres eran muy caros, entonces, bueno, lo que sea. Y entonces cuando me vine por acá, yo empecé a vivir en una iglesia. Por 3 meses yo viví en una cama de una iglesia que era para los misioneros. Y entonces era esta iglesia muy grande que yo casi le tenía miedo por la noche porque, claro, estaba sola ¿Tú por sola? ahí. Estaba sola, que en ese entonces estaba una chica que se había venido conmigo, pero ella también de España. Y entonces compartíamos este lugar, ¿no? Y un poquito me daba miedo porque decía, pero, o sea, mira cómo se cambió por completo la vida. Ujú. Y claro, bueno, desde ahí fue todo un proceso hasta llegar luego a encontrar un alquiler, un estudio mío. Y fue en ese momento que, claro, el dinero ya se acabó. Y como no te admitían por tu titulación como alta dirección de empresa, ni tampoco te cogían para poner copa, ¿cómo decides ganarte la vida? Una iluminación. Dije, bueno, yo bailo flamenco porque ya lo tenía por pasión y ya trabajaba, bueno, estudiaba para eso. Estoy en Sevilla, que es la tierra del flamenco. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me pongo en la calle. Y entonces, de primera cosa, empecé a buscar un carpintero. Y le dije, oye, ¿me puede hacer una tablita pequeña? Llevaba un pequeño altavoz y me puse en la calle, en Puerta Nueva.
En la Plaza Nueva. En la Plaza Nueva, eso. Me puse por allá y bueno, de verdad, fue un día que yo casi ahora lo acuerdo como triste, alegre. Yo no sé, tengo muchísimas emociones porque en este momento yo tenía mucho miedo, la verdad. La verdad que tenía miedo. Es que tenía necesidad. Entonces necesitaba recursos y no podía pedirlo a nadie. Y entonces digo, bueno, voy a hacer estas cosas que en mi cabeza, como mentalidad también, porque soy siciliana, soy del sur, y esta cosa no se veía bien. Además tenía todas las titulaciones, trabajaba en una empresa, entonces yo nunca había hecho una cosa de esa. Porque tú pasaste de una escuela importantísima de alta dirección de empresa en Milán a la calle, a trabajar en la calle, como artista callejera. Claro, por eso, o sea... ¿Y tú te sentías desubicada? De principio sí, la verdad que sí. De principio sí. O sea, lo hice con muchísima humildad porque al final a mí no me importaba nada. Eso te iba a preguntar, porque ¿qué hace uno con el amor propio? ¿Qué hace uno con la dignidad en esos momentos? La verdad que no, en ese entonces no, eso no me afectó nunca porque yo nunca me dejé llevar para mis titulaciones o para mi personalidad, ¿sabes? Que eso nunca me ha gustado. Yo siempre estaba bajo de todo. O sea, muy simple, muy humilde. Eso es lo que siempre me enseñó mi madre y siempre eso me lo llevo para toda la vida. Pero es verdad que yo dije, mira, además como mi padre claramente me decía, mira, dice, pero has estudiado tanto y sacaste buenas cosas. O sea, ¿y ahora qué? ¿Te vas por la calle a mendigar? Por la calle, a hacer la mendiga. Pero tú como persona creyente tienes una respuesta infalible para todo eso. Claro, para mí todo eso es... los designios del Señor, ¿no? Para mí sí, es un diseño del Señor. Y ya está. Yo lo veo totalmente así. Es verdad que tú eliges, ¿eh? Vamos a ver, que eso son cosas muy delicadas, porque tú eliges un camino. O sea, es como que Dios te da un trayecto, ¿no? Una trayectoria. Te dice, mira, que te vaya por ahí. Y tú puedes elegir, ok, voy, sigo o no. Prefiero seguir con mi trabajo. Igualmente Dios te va a bendecir, que no, eso no va a cambiar nada. Solo te cambia tu vida, te cambia tu personalidad, te cambia tu sentido de la vida y cómo tú te mueves alrededor. Claro, o sea, pero cuando tú resulta que has orientado tu vida hacia un sitio y de repente te encuentras en otro, ahí el debate sobre el amor propio, sobre la dignidad, desaparece cuando dicen, es que esto es voluntad de un ser superior, ¿no? Claro, un poquito desaparece. Luego cuando entra un poquito en la razón, aparece. O sea que es una lucha, hasta que tú no ves realmente que dice, mira, eso es lo que estoy llamada a hacer. Entonces te para, dice, bueno, voy a hacerlo y ya está. Porque entiendo que ahora mismo habrá oyentes preguntándose por qué la iglesia donde tú estás haciendo la misión no se preocupa por sus misioneros y por su... Claro, eso también es otra fase también de la vida, porque, bueno, la iglesia evangélica también no tiene recursos en plan para ayudar, entonces como que tú eliges, ellos te envían, pero tú eliges, ahí vamos. Tú aceptas con todas las consecuencias. Claro, ellos te dicen, mira, que te vaya por ahí abriendo esas misiones, pero claro, aquí no te ayudamos, no te hacemos nada, entonces lo quieres hacer y tú dices, bueno... Es como un caramelo envenenado, ¿no? Bueno, un poquito, sí, porque dice, bueno, tú ora por tu cuenta, o sea que nadie te obliga a hacer nada. Entonces yo empecé a orar, digo, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero es que para mí fue de repente, ¿sabes? Que cuando me lo dijeron, es que para mí digo, sí, lo voy a aceptar. Porque ¿cómo no voy a aceptar esa cosa para ayudar a los demás o para hacer un camino que Dios me está destinando? Sí lo voy a hacer. Y claro, en ese momento ellos no te ayudan, no te dan nada. Y además luego lo tienes que echar todo por ti. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy, de Gloria Estefan, es tu segunda selección musical. Para un creyente es importante el hoy, el mañana, el ayer. Es importante el hoy. Yo vivo cada día por el día de hoy. Antes vivía por el futuro.
Entonces siempre me planeaba todo lo que tenía que hacer ya desde aquí hasta, no sé, hasta 3 meses, 5 meses, 6 meses. Y si no lo cumplía, me agobiaba Te frustrabas. demasiado, demasiado. Aunque porque yo al ser demasiado hiperactiva, exigente y perfeccionista, esa cosa me frustraba mucho. Y cuando empecé a conocer a Dios de otra forma diferente, entendí que al final el futuro no está en mi mano, sino que el futuro está en su mano. Entonces yo me tengo que preocupar de hoy, levantarme por la mañana, agradecerlo porque estoy respirando, porque tengo vida, tengo salud, tengo mi familia que está bien, y luego que vaya como vaya. Que sea lo que Dios quiera. Mm, mm. ¿Y cómo es tu hoy? Mi hoy es un hoy que yo lo he conquistado. Yo he conquistado mi libertad, he conquistado mi sueño, porque ahora puedo decir que hago lo que en una época la gente me decía que no tenía que hacer. Algo que me decía que tú qué vas a hacer flamenco, que tú qué vas a hacer hoy la hora, que eso no es trabajo, que eso no es vida. Y además también en la iglesia esta cosa no se veía bien, siempre por la cultura, porque claro, el flamenco venía visto como algo seduciente, ¿sabes? Sexy, o algo que no era en la cultura. Yo le decía, mira, que antes de juzgar un arte, tiene que conocer de dónde viene la cultura, por qué ha salido eso. Y yo siempre he visto el flamenco como algo de fuerte, ¿no? Como que tenía que dictar tu temperamento, todo lo que tú tenías, el sentido. Yo siempre lo he visto así. Y luego me di cuenta que realmente era así, o es así. Y entonces mi hoy es lo que yo me he conquistado. ¿Tu hoy empieza a qué hora? Por la mañana temprano, muy temprano. Yo me despierto temprano porque duermo muy poco, la verdad. Porque antes quería siempre aprovechar cada minuto de mi vida. Para mí no sé, también por el tiempo del descanso, ¿no? La siesta. Para mí eso era un tiempo perdido, despreciado. Decía que no, que tengo que hacer algo. Entonces como que siempre intento de hacer muchísimas cosas durante el día para disfrutarlo, para vivirlo. Y además aquí en Sevilla, o sea, que tú lo tienes que aprovechar porque el día te llama a vivir la calle. Muy temprano. Sí. Y coges tu tablita. Sí. Antes empiezo con una oración, realmente. Yo Vale. empiezo, que sé, a las 6:30 de la mañana, ya estoy despierta. Bueno, empiezo con mis oraciones para bendecir el día, para que Dios me guíe en esas direcciones. Preparo mi cosita y con mi tabla... También oras por las personas que conoces, ¿no? Absolutamente. Voy orando por toda la gente que va pasando de ese momento, porque claro... Dijiste que el día que me conociste, al día siguiente oraste por mí. Sí. ¿Y qué pediste? Bueno, yo pedí a Dios que si eso era un encuentro para que pudiera servir por algo, ¿no? Para ti, para mí, para algo que Dios había preparado, que eso se pudiera cumplir y lo podríamos entender de una forma, ¿no? Y que te podía también a ti dar sabiduría por lo que tú tenías que hacer o que emprender. Y yo no te conocía. O sea, yo realmente no sabía nada, pero era lo que muchas veces Dios que te da la palabra para una persona, ¿eh? Que no es porque yo te conozco, sé que tú eres una buena... mira, que oro para eso. No. Tú simplemente Dios te pone en la cabeza una persona y te da también la palabra para orar por esa persona, porque Él te conoce más que yo, claramente. Y después de orar, sí, ¿te vistes de flamenca en casa o lo llevas en una Bueno, mochila? yo llevo en la mochila, pero ¿qué pasa? Me visto en mitad, porque, qué sé, yo me pongo mi mantón o lo que sea, luego me pongo un traje largo por arriba, por encima, y cuando me voy por la calle me cambio en la calle. Entonces me pongo una falda por abajo. Pero ya no hay cabina como Superman. Tienes que hacerlo... Mi cabina es en la calle, En la calle. adelante de todo el mundo, que nadie se da cuenta de lo que yo hago, porque Claro. lo hago tan listo, tan rápido, que ya no se dan cuenta. Hay una cosa que me llama la atención y es que dices que los sitios donde tú bailas en la calle, Ujú. que son la Plaza Diferente. Nueva, la Avenida de la Constitución, la Plaza de España, no los eliges tú. No, ¿Quién No. los elige? lo elige siempre Dios. Toda mi vida la elige Dios. ¿Eso por qué? Pasa que es el sitio, es el lugar que te llama, ¿vale?
Yo no voy eligiendo un lugar porque sé que hay turista, porque sé que hay dinero, porque claro, lo suyo sería que yo tengo que vivir. Perdón, vamos a hacer una pequeña pausa, porque hay que recordarle a los oyentes que ese es tu modus vivendi. Mm. ¿Cuál Tú es? te mantienes de bailar lo en la que- calle. Claro, Sin embargo, tú no buscas los sitios donde puedes ganar más dinero. eso, No, no, donde yo pueda servir más. y eso no lo puedes elegir tú. No. Tú sales de tu casa caminando Sí, sí. y de Sí, me repente pasa sientes eso. que Me pasa eso. este sitio. Que tengo que quedarme ahí. Y a lo mejor no hay nadie. No hay nada, siempre no hay nadie. No, siempre no hay nadie. Y Y tú no pasan- preguntas, Señor, ¿por qué ¿Por aquí? qué aquí? Claro que sí, que digo, pero señor, vamos a ver, que déjame en, no sé, en Plaza de España. Claro, Que déjame en déjame un ahí. sitio donde pueda, ¿no? Claro, pero eso que yo no lo puedo hacer. Además, si yo elijo, una vez lo hice, digo, bueno, yo hoy voy a bailar en Plaza de España. Nada, trabajé, gané, la verdad que sí, pero no me encontraba cómoda. Estaba muy incómoda anímicamente. Dios te llevó ese día a la Plaza de España para que tú te dieras cuenta de que no era el sitio, ¿no? En ese momento En no, ese porque la momento. había elegido yo. Ah, bien, bien. Porque llegados a este momento de la entrevista, hay que dar el scoop de la entrevista. Y el scoop de la entrevista es que tú evangelizas bailando flamenco. Sí. Tu Eso es. misión, Mi misión es evangelizar, ayudar a la gente, dando una palabra, regalándole una sonrisa. Entonces, sí, es verdad que eso es mi trabajo, es verdad que yo necesito que la gente, claro, te eche algo, pero la verdad, más verdad, es que si yo lo hago es porque quiero llevar una buena semilla a los demás. Y entonces yo llevo un calendario de la buena semilla, que son la palabra de Dios, y son como, lo como pongo... unas estampitas, ¿no? Son una estampa que yo, pero lo he cortado, son olla. Yo lo corto, hago una forma de abanico, o sea que entonces lo hago también chulo para que la gente lo vea, qué bonito, ¿no? Y eso lo ofreces tú. Sí, claro, yo compro esas cosas, corto, hago abanico, lo pongo ahí en una cajita y toda la gente que se para o que no se para. ¿Sabe lo que me pasaba también antes? Muchas veces pasaba la gente y yo estaba bailando y era como que de repente dentro de mi corazón sentía darle ese abanico a esa persona. Y yo me tenía que parar bailando, aunque teniendo la gente, y llamando a la persona y diciéndole, oye, por favor, eso es para ti, eso es para ti. O sea, eso también me pasa. Y yo necesito que me cuentes el día que bailando en la calle, una mujer empezó a llorar. Sí. Eso ha pasado muchas veces. Muchas veces pasa que la gente se pone ahí y empieza a llorar y empieza a hablar y luego, claro, yo me tengo que parar. Y una cosa muy fuerte fue una persona en particular que estuve ahí todo el tiempo. O sea, casi 1 hora y media. Tú imagina que yo tengo un móvil donde pongo la música y está en el loop por 1 hora y media, ¿vale? O sea que ahí va siempre la misma y cambiando siempre por 1 hora y media. Tengo un listado. Y me vi esta señora que se puso ahí, que yo estaba casi empezando, y digo, bueno, ahora se queda como lo demás, ¿no? 5 minutos y luego se va. Se quedó 1 hora y media. Tú dices, ¿por qué se va 1 hora y media? Porque se acabó todo el íter de la música y todavía la señora estaba por ahí, mirándome, llorando, y yo cuando la miraba decía, pero la señora tiene algo. O la señora tiene algo o yo lo estoy haciendo muy mal y está llorando, ¿no? Eso también. Digo, está pasando algo raro aquí. Claro. Pero no era eso, ¿no? No, menos mal que no. Pero entonces me paré y digo, señora, ¿necesita algo? Y ella me dijo, oye, hija, digo, hija, es que de verdad, es que estoy muy emocionada porque he acabado de perder un hijo hace meses y ella no era de Sevilla, era de otra tierra. Y entonces se vino acá para vacaciones porque, claro, tenía que un poquito abrirse, desconectar de todo, con su amiga que se lo habían organizado. Dice que acabo de perder mi hijo y yo estaba orando porque cuando te vi bailar me parecía como un ángel en la calle bailando, te veía con ese movimiento y me parecía un ángel y le dije a Dios, Señor, deja que mi hijo pueda ver ese baile. Y dice, en el momento que él hizo estas oraciones, yo con la mano hice un movimiento que era además por el cielo, verso el cielo, ¿no? Y ella me dijo, y en ese momento justo que yo le dije, deja que mi hijo pueda ver ese baile, se lo dedico a él, tú con la mano hiciste así, este movimiento. Y entonces, bueno, nos pusimos a orar, a llorar las dos y ya, y se acabó el día para mí. Porque yo muchas veces cuando entiendo que
estoy dando ya lo que necesitaba en ese día, yo me voy. Yo no sigo más a bailar. No es cuestión de que tú... No es cuestión de cuánto estoy ganando. he llegado a no sé cuántos euros, me voy, no. No, es cuestión de cuánto yo he dado. O sea, yo he cumplido este día, sí. Y entonces me voy. ¿Cómo lo ha cumplido? Ha dado una palabra, regalaste una sonrisa, hablaste con alguien que lo necesitaba y esa persona te dijo, hoy te agradezco porque sí. Bueno, entonces ya acabé mi día y me voy. ¿Tú dices cómo vives luego? Sí, porque ha habido momentos en los que tú no has tenido para pagar la luz ni el agua. Sí, Se la han eso- cortado, de hecho. Sí. Te han cortado la luz y Sí, el agua. sí, sí, esa es la primera vez que lo digo, ¿eh? Toda la vida. Sí, porque eso también, o sea, un poquito te da vergüenza, ¿eh? Que no es algo bonito de decir, pero la verdad es que sí. Bueno, si lo miras desde este punto de vista, quizás sí, ¿no? Quiero decir, tú has elegido un camino de dar tanto a los demás que muchas veces incluso no te preocupa. Para ti misma, Claro. y no tienes, porque al final es como que lo piensas siempre para los demás, pero dice, ya, ¿y ahora yo qué? Y esa pregunta te la hace cuando te ve en esas situaciones. Pero a veces pienso, digo, quizá estas cosas también la tenía que pasar por un sentido, porque todo pasa siempre por un sentido, eso lo tenemos, todo el mundo lo tenemos claro. Y en ese momento, claro, me di cuenta que me habían cortado la luz y el agua. Y yo digo, ¡ay, Señor! ¿Y ahora qué voy a hacer? Que no tenía el dinero, no lo tenía. Pude pagar el alquiler, pero no tenía para pagar eso. Y en ese momento empecé a llorar, ante que todo, porque siempre que me lo pasaba llorando, o sea, mi vida fue una lucha de llorar, llorar y luego alcanzar para lo que yo lloraba y oraba. Luego empecé a orar y claro, tenía que ir a la calle a bailar. Y entonces cuando me fui ahí, la cosa especial que yo hago es que siempre me iba por la mañana temprano. O sea, empiezo yo a las 11, más o menos por ahí, porque es donde llega la gente, pero llegaba siempre antes en la calle. No sé, a las 10, 9:30, me ponía mi cosita y empezaba a orar empiezo a orar por el lugar, por la gente, por todo lo demás. Bendecir el sitio, ¿no? A bendecir el sitio. Y en ese momento que yo estaba en la Avenida de la Constitución, enfrente de un bar que está por ahí en la esquina, al lado del banco, y en ese entonces hice de igual forma, a la misma manera, como siempre, como todos los días. Empecé a poner las cosas, empecé a orar, bendecir el lugar y empecé a bailar, pero no porque había la gente, no había nadie, era muy temprano, pero porque yo necesitaba Como calentar, ¿no? calentar, sí, eso. Y entonces, de repente me vi una persona que salió de ese bar, se acercó a mí y dejó una carta, Un sobre. un sobre, sí, un dinero, ¿no? Dejó un dinero y de repente se fue. O sea que yo vi que dejó ese dinero y se fue, y ni se paró, ni me miró. Además no había nadie, me podía decir algo, como mucha gente hace, que se para, me habla. Y luego cuando yo acabé un poquito de calentar y todas las cosas, me fui por ahí a la cajita para ver lo que me había echado. Yo creía que era, no sé, una carta, algo, yo qué sé lo Era que un era. sobre cerrado. Era un sobre, no había entendido lo que era realmente. Y luego me vi que era una carta de dinero. O sea, era un dinero de papel, de papel muy grande. Y, o sea, ese papel era el justo que a mí me faltaba para ir a Eran pagar. 100 euros, era un billete Era de 100 100 euros. Vale, lo vamos a decir. Era 100 euros. Eran 100 euros. Era 100 euros. Era justo lo que a ti te hacía falta para ponerte Luego, al con día el de la día- luz y el agua. Bueno, era una parte porque luego yo seguí bailando, digo, Señor, ya con eso me podría ir, pero la verdad que necesitaba todavía un poquito más. Y luego en ese día, cuando yo acabé de trabajar, lo que me llevé a casa era justo el dinero que necesitaba para pagar la luz y el agua. O sea, que eso uno lo cuenta y yo sé que la gente lo puede escuchar como algo de locura o algo quizá, pero bueno, eso no lo sé lo que va a pensar la gente. Yo sé lo que yo he vivido y lo que he vivido todo lo he testimoniado a través también de fotos, porque yo en ese momento saqué una foto, se la envié a mi madre, digo, mamá, mira lo que ha pasado, una persona me ha dado 100 euros para no ver nada, porque yo estaba empezando en ese momento. No estaba haciendo nada, simplemente así, movimiento de los brazos, pero no era nada. Y eso me dio 100 euros, que era, o sea, es más de lo que me dan si yo tendría que ir, no sé, en un teatro a persona para comprar el ticket, ¿sabes? Y yo lo he vivido. Y no puedo decir cosas diferentes de lo que no he vivido. Volar
Volare, de los Gypsy King. Es tu tercera elección musical. ¿Por qué? Volare, volare la libertad. Yo en ese momento era, yo todavía estaba en Italia y era como que decía, yo aquí necesito un cambio, necesito que mi vida tengo otra, o sea, que esa no es la vida que yo realmente quiero. Y yo te lo dije, yo me pasé toda la adolescencia realmente llorando porque decía, es que yo no tengo que estar aquí, no tengo que estar aquí. Y esa era una canción que se mezclaba con una canción de Domenico Modugno, italiana y española. Y yo decía, mira que yo, o sea, me daba como algo de decir, mira, los italianos se van a España y lo italiano alcanza a ser conocido en España. Y yo también quiero eso. Porque tú en Sicilia como que no te encontrabas, ¿no? No. Como que no era tu... Yo me siento no era más tu sitio, identificada, ¿no? Yo me siento más identificada, es raro decirlo, lo sé, pero me siento más identificada aquí, en España. Y en Andalucía Sevilla, concretamente. en Andalucía, Sevilla, que yo la adoro, no sé, me encanta, yo amo Sevilla y amo los sevillanos. Y cada vez que yo hablo de los sevillanos, todo el mundo me dice, sí, vamos, porque ahí son todo perfectos. No son perfectos, pero tú sabes cuando estás enamorado de alguien y tú ves solo las cosas Indulgencia, bonitas. ¿no? Con indulgencia. Sí, sí. Y yo veo solo lo bonito. O sea, yo veo solo bonito. Sé que hay lo malo, sé que hay gente que no va... Yo lo sé. No digo que es perfecto, pero soy enamorada. Tu padre, hemos dicho que era un... ¿Qué es. Hemos dicho que tu padre es un empresario acaudalado, Sí. siciliano, no creyente. ¿No? Y cuando tú le planteas a tu padre lo del volar es que me voy yo, papá, Sí. me voy yo. ¿Él cómo lo toma? Lo toma que, bueno, ya él... la parte más difícil fue cuando yo empecé a bailar por la calle, porque, o sea, cuando yo me fui para estudiar en Bocconi, tampoco ahí él quería, ¿eh? Él decía que no, que tú te tienes que quedar aquí, que tenemos esa empresa, que tienes que trabajar conmigo, que me tiene que ayudar, que tiene que hacer, Y ¿sabes? que te tengo que concertar un matrimonio, ¿no? No llegaba Bueno, tanto, además ¿no? mi padre con eso no, o sea, muy celoso era mi hermano de mí. Tu hermano. Era más mi hermano, que era muy, sí, Pero me cuidaba mucho más. como lo hemos visto nosotros en las películas Ajá. como El Padrino, así, de esa manera. Sí, claro, un poquito menos. Ya, En mi época. eso es un estereotipo, evidentemente, Eso pero- sí, un poquito menos, pero la verdad que sí, Sí. pasaba eso. Además, mi hermano era muy celoso de mí, y entonces. O sea, tú tenías un novio y tu hermano tenía que dar el visto bueno. Claro que sí. Yo no, o sea, no podía entrar nadie en casa si no era antes que pasaba desde las percepciones de mi hermano, además de mi hermano, tampoco de mi padre. Mi padre era como que no. Porque claro, decías antes, llegó un momento en el que no tenía para pagar la luz ni el agua. Ujú. Y no pudiste pedirle ayuda a tu padre. Yo no quise. No es que no pudiera, o sea, yo hubiese podido y quizá él, claro, me hubiese ayudado, todo lo que sea, pero eso era mi elección. Y además, mi padre me dice, bueno, si tú estás en casa, yo te voy a bendecir porque tú estás en casa, yo no te he dicho de irte por allá. Pero, claro, no podía decirle, mira, ahora estoy... Ya no aceptaba el hecho que yo era artista callejera, no lo aceptaba. Me decía, pero ahora tú qué haces, la mendiga, que eso qué, la gente, ¿qué va a Como una decir? zíngara, ¿no? Una zíngara, claro. Y yo le decía, pero papá, no estoy haciendo nada malo. ¿Qué arte? Estoy haciendo de otra forma, pero es arte. Y no lo puedo hacer de otra manera, pero es así que tengo que hacer. Claro, él no lo entendía, pero también yo tengo otra cosa también con mi padre, porque, bueno, mi familia, ellos son separados. Y entonces, verdad que mi padre sí era presente, pero era muy ausente. O sea, su presencia era solo para el hecho del trabajo. O sea, yo servía solo porque tenía que trabajar en su empresa, pero realmente no habíamos esas cosas ¿sabes? De padre, de cuidado, Tú nunca has tenido una conversación profunda con tu padre. de ¿Qué le hace? cachondeo, de así, porque mi padre es muy amigable, ¿sabes? Pero en plan de amistad, de así. Extrovertido. Extrovertido, pero que no... Pero tú has tenido conversaciones con tu padre de papá, yo quiero hacer esto. No, nunca en la vida, solo con mi madre. Esa cosa solo con mi madre.
No, mi padre nunca en la vida no sabe, o sea, realmente no sabe, en concreto, realmente no sabe nada de mí. Solo mi madre lo tiene todo, lo sabe todo y es la que me ayudó hasta llegar hasta aquí. Pero Y bueno, tu mi- padre habrá visto cosas porque tú en Italia eres una persona medianamente conocida. Sí, Has participado en Bien. shows televisivos, Ujú. en programas de talent, te han entrevistado varias veces, han contado tu historia como la estamos Sí. contando nosotros ahora aquí en Sevilla, en que España. te estoy diciendo también cosas, o sea, cosa más, ¿eh? Bueno, Cosa más de lo que también, nadie sabe. también lo merezco, ¿no? Claro, Sevilla lo merece porque yo amo Sevilla. Claro. ¿Y tu padre no te ha visto en la Sí, ¿no? claro, Sí. en eso sí, él Mm. me ¿Y ve. qué dice? Ahora es orgulloso, Ahora está orgulloso. ahora está orgulloso. Porque sale en la RAI. Claro, claro. Ya no eres la cíngara La mendiga. cíngara de la calle Ahora eres mendiga. una artista Ahora soy artista. conocida internacionalmente. Eso es, ¿sabes? Por eso digo, cada uno sabe su problema de su familia realmente, ¿no? Ahora a mí no me vale tanto eso. A mí me valía que tú me tenías que apoyar cuando yo lo necesitaba. O también hacerme sentir como hija tuya, igualmente, aunque yo no hiciera lo que a ti te gustaba, porque yo cuando trabajaba en la empresa de familia, yo facturaba mucho. Yo era muy buena en el trabajo, muy buena. Es que yo creo, me pasa a mí y creo que le puede pasar a cualquiera, que sin pretender hacer una descripción tuya, que sería, por mi parte, sería muy torpe, y yo creo que nunca llegaríamos a plantear una imagen tuya, pero yo creo que cualquier persona que te viera por la calle, o al menos esa fue la impresión que me da, estereotípicamente pareces más una ejecutiva, una mujer Sí. ejecutiva que trabaja en alta dirección de empresa, que una artista callejera. Ujú. Sí, puede ser que la gente tenga esa percepción de mí, pero porque yo lo tengo desarrollado. O sea, tampoco sé cómo explicarlo. Yo tengo una personalidad. O sea, yo no estuve en la calle porque no tenía, o sea, no tengo recursos, no sé lo que hacer, entonces, bueno, me voy a la calle. Yo puedo tener todos los recursos que quiere. Yo elegí. Es diferente. Entonces es normal que la gente, claro, también la persona que está alrededor mío, nadie sabe lo que yo realmente he pasado, porque ellos piensan que yo lo tengo todo es perfecto, porque claro, lo que tú ves es eso. Una persona valiente, una persona que ahí, que las cosas las hace bien, o sea que tú no puedes pensar que yo he pasado de cosas feas, no lo puedes pensar. Además, sabiendo que yo vengo de una familia como la mía, ¿sabes? Pero eso es la cosa que uno tiene que siempre entender. Nunca a primera vista tiene que juzgar. O sea, siempre tiene que conocer la persona para poder entender realmente quién es. Amén. De Ricardo Montaner, que es tu cuarta elección musical. Sí, Así sea. así sea. Amén. Eso es. Así es. ¿Y cómo tiene que ser? Tiene que ser como Dios quiera. Yo sigo ahora en ese momento que necesito un cambio. O sea, tú sabes que la vida son tapas, ¿no? Yo le he pasado muchísimas etapas. He pasado la etapa de la depresión, de la disturbo alimenticio, etapa del trabajo, del perfeccionamiento, ¿sabes? Toda la cosa perfeccionista. Pero una persona Ahora- que escucha la voz de Dios y que la escucha tan nítidamente como Ujú. puedo escuchar yo la voz de mi amigo Gonzalo cuando me llama, Ujú, ¿le cabe la depresión? claro. Nosotros o sea, somos humanos. Somos humanos. Eso es algo que se tiene que entender. Y además, cuando a mí me pasó la depresión, yo era pequeña, era una adolescente. Y entonces como que yo todavía tenía que entender la vida y tenía que conocerme yo no me conocía. Y tenía que entender por qué me estaba pasando eso. Claro, ahora me han pasado también otra vez, por ejemplo, en la temporada del COVID, cuando yo tuve que regresar en Italia y tuve que dejar Sevilla y bueno, todo lo que sea, todo lo que me ha pasado todo el mundo. Ahí, claro, yo también tuve otra temporada que me afectó mucho, pero tuve la valentía de decir, mira, eso me ha pasado, ahora tengo que salir, no me puedo quedar aquí de esa forma.
Y fue ahí que me escribí otra vez a la universidad, saqué otras titulaciones, o sea, empecé a hacer cosas, pero claro, dentro de mi corazón estaba muerta. Yo le pedí a Dios ayuda para que saliera de esas situaciones, pero no es que Dios te manda la depresión. O sea, te pasa en la vida porque tú a veces es como que desconecta, ¿no? A veces que yo cambio la visual. O sea, hasta hoy me quedo ahí mirando siempre recto donde está Dios y en un momento de la vida yo me desvío y veo realmente lo que está alrededor mío. Y es en este momento que yo empiezo a estar mal, cuando veo lo que está realmente. Cuando pongo la irracionalidad, que sé que Dios lo va a hacer todo, que son cosas de locura, la fe es locura. Y en ese momento tú puedes estar más tranquilo. Pero cuando ves la realidad, es ahí que te decepciona y entonces empieza a estar mal. Pero los grandes pensamientos filosóficos o incluso religiosos abogan por el equilibrio. Dicen que el estado ideal para las personas, y no solamente para las personas, para la materia, es la del equilibrio. Claro. Y cuando tú, no es solo como misionera, sino como persona, te das a los demás tanto, la pregunta es, ¿y la balanza está desequilibrada? ¿Tú qué recibes? No, yo no creo que esta balanza, yo creo que está hecha bien. Yo creo que sí. Porque es verdad que yo le doy a los demás. Pero es verdad que lo que cosecha, lo que siembra, cosecha, ¿no? O sea... Pero es inmaterial, es insustancial. Pero puede ser también materiales, porque mira lo que te he contado antes, de esas personas que yo no conocía y me dio algo que yo necesitaba. O sea, muchas veces pasa que la gente percibe algo, ¿vale? Tú conoces a una persona y tú sientes dentro de tu corazón que tiene que hacer algo por esa persona. ¿Tú qué haces? Lo hace tranquilamente, no es que va pensando a lo que te da... ¿Pero no cuesta trabajo levantarse por las mañanas pensando en que tu destino está en manos de otro? Claro. Aunque sea un ser superior. Yo te digo la verdad, o sea que yo no te voy a decir aquí todo, todo perfecto porque Dios... No, yo te digo la verdad, yo me levanto todos los días luchando, porque no es simple para mí. O sea, no es simple para mí llegar a esa edad que tengo, luego de haber hecho toda esa cosa, haber estudiado, y realmente yo no me veía así, ¿eh? Yo en su época, yo me veía una empresaria, me veía con mi empresa, trabajando de otra forma. Y no es simple para mí cada mañana despertarme y decir, hoy voy otra vez, claro, y a ver lo que pasa hoy. Porque hay muchas personas que cuando venga un artista callejero, a lo mejor no piensan que ese artista callejero tiene que desarrollar su papel para poder sustentarse en cualquier condición. Quiero decir, acabamos de pasar ya la primera ola de calor en Sevilla y tú igualmente... Estoy en la calle bailando, muerta de calor. En Sevilla desgraciadamente no llueve mucho últimamente, Claro. pero llueve, hay días que llueven y ese día No puede trabajar. tú no tienes vacaciones pagadas. No, para nada. No Tú tiene no cotizas a la seguridad social. Absolutamente. Tú no sabes cómo va a ser tu jubilación. No. No Todo sé. eso compensa. Te he dicho antes, la vida es una etapa. Y tuve que vivir, y estoy viviendo todavía esa etapa, con la confianza que algo va a cambiar. Yo no te voy a decir que mi vida será toda la vida así. Absolutamente que no. Porque yo quiero hacerme una familia, quiero hacer una vida, ¿no? Algo más estable. Yo lo quiero ahora. Pero eso será cuando Dios quiera, ¿no? No cuando tú lo plantees, ¿no? No, bueno, pero que Dios quiere lo que tú también quieres. O sea, que no es algo que Dios quiere que tú te hagas una familia. Pero es verdad que yo en ese momento tampoco yo lo tenía pensado o planeado, porque no te puedo decir que no me ha venido propuesta o persona que me habían pedido la mano. O sea, claro que sí que han venido, pero es como que yo estaba centrada en otra cosa, ¿vale? Ahora es como que mi vida está cambiando. Ahora es como que digo, bueno, lo he pasado todo. He pasado también esa etapa, he vivido también lo peor que podía vivir, lo he vivido. Soy más empática, ahora yo puedo entender toda la persona, o sea, todo lo que han pasado yo lo puedo entender, ¿vale? Porque lo he vivido. He vivido tener el dinero, he vivido no tener dinero, sé qué significa crearte los recursos cuando no tiene nada, lo sé porque lo he hecho, ¿vale? Y entonces ahora es como que algo tiene que cambiar, eso sí,
porque yo no puedo seguir viviendo de esa forma, porque claramente es verdad que yo, gracias a Dios, la gente luego me ha conocido y yo he trabajado también con boda, y entonces trabajo en la boda en Italia, haciendo flamenco, entonces claro, siempre llegan otro tipo de recursos, ¿vale? Es normal que cuando llueve o hace demasiado calor, o sea, y tú no puedes ir a trabajar, esos son días perdidos. Y algo tiene que cambiar. Y no sé cómo. Yo ahora me siento un poco mal, ¿Por qué? porque te he citado en este estudio para entrevistarte y colateralmente no puedo dejar de pensar que has perdido un día de trabajo por estar Bueno. aquí. Pero eso no pasa nada. O sea, yo vivo la vida. Eso era como que tú eras una persona de la calle que necesitaba una palabra y yo estaba hablando contigo. O sea, es igual. Bueno, ahora Igual. tu mensaje está llegando a mucha gente. Y eso, de eso soy muy feliz. No pida agua, niño, no pida agua más. No pida agua, niño, no pida agua. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Esto es flamenco. Muy flamenco. Muy flamenco. Muy flamenco y muy también bíblico, ¿eh? Porque habla de agua fresca. Parece como que hablara de la Samaritana. Que dice eso, si quiere agua fresca, ven a mi pozo, niña. Ven a mi pozo. Porque el camino es muy largo. Y entonces párate, descansa, bebe. Porque solo yo te puedo dar esa agua fresca que necesita para ese camino. La semana pasada tuve a mi amigo Vico, que es filósofo, aquí en este programa, que como sabes ha pasado por un cáncer. Ujú. Y recordando sus palabras de hace justo una semana aquí, en este mismo estudio, él vivía en México y en México le decían, no te preocupes, Vico, que Dios te va a curar. Y decía Vico, ¿qué Dios? ¿El mismo que me ha mandado esto? ¿Para qué lo hace? ¿Qué quiere? ¿Que yo aprenda algo? No puedo aprender nada porque los caminos del Señor son inescrutables. Y yo hace una semana justo estaba enfrentado aquí a una persona atea, pero también con sus esperanzas y también con su anhelo. Ujú. Y te encontré a ti que ideológicamente estás justo en las antípodas, pero también tienes tus esperanzas y tienes tus anhelos. Y quería enfrentar Ujú. con una semana de diferencia ambas posturas y ofrecérselas a los oyentes. Ujú. Y yo que espiritualmente... Está en el medio, Sí, sí, no. pero el Al medio me- nunca es bueno, ¿eh? Nunca qué? el medio es bueno. Bueno, el equilibrio, ¿no? Un poco. Yo como espectador, Mm. a mí me gusta la posición de espectador, Ujú. en este sentido. ¿Y Veo- cuándo tú vas a tomar tus posiciones? Yo creo que hablando contigo, pues la respuesta correcta sería cuando Dios quiera, ¿no? No está en mi mano. Sí. No, y además, tomar decisiones en esta vida entiendo que no es fácil. Por eso envidio mucho a las personas que creen. Ujú. Envidio mucho a las personas que creen porque tienen un punto de apoyo que yo carezco. Ujú. Las personas que creen no entiendo que no están nunca solas, entiendo que, o que no se sienten nunca solas. Entiendo que tienen como una especie de compañero Sí, que le aconseja, que le guía, que le acompaña y que todo tiene justificación. le y encuentra yo- un sentido. Claro, en le la- encuentro un en la sentido. Yo a cosa. veces que no encuentro sentido a las Claro. cosas. En algo te tiene que agarrar. Claro. Pero también por otra parte el no encontrarle sentido a las cosas me hace reflexionar sobre ellas. Ujú. Cosa que a lo mejor un creyente no tiene que reflexionar sobre nada. Esto ha pasado porque Dios ha querido y ya está. Sí, pero tampoco es siempre, Dios querido, Claro, ya que no, sabes no. que todo muy, porque parece demasiado, vale, lo digo Bueno, porque, vale, digo en que- eso consisten los dogmas, ¿no? Claro, pero es verdad que tú muchas veces te replanteas también, dice, pero tenemos el libre arbitrio, ¿no? Sí. Antonina, ha sido un placer tenerte aquí. Para mí, de verdad, un gusto. Y muchas gracias por esta oportunidad, ¿eh? Bueno, gracias a ti por aceptarla. Nos vemos. Absolutamente. Adiós.